Joan Sales era un escritor, editor, poeta muy importante de la posguerra, que quedó un poco también desplazado porque era muy sincero y muy radical con sus ideas. Y que viniendo de toda esta etapa franquista, en lugar de criticar en esta novela que sucede dentro del marco de la guerra civil al bando franquista, coge el propio bando republicano de los perdedores y hace una disección acusándolos de que ellos mismos perdieron la guerra. La novela no va de eso. Pero la novela va de que dentro de esta situación una serie de personajes jóvenes empiezan a hacerse preguntas que normalmente nos hacemos a partir del ecuador de nuestra vida, de cuál es el sentido de nuestra vida. Y Sales, aparte, encuentra el refugio en el cristianismo. O sea, imagínate tú un republicano criticando a los anarquistas, a los republicanos, y que es creyente en un momento que venimos de una dictadura de 40 años donde ha habido una imposición religiosa muy fuerte y evidentemente antianárquica. El personaje queda totalmente apartado de la literatura catalana, desplazado, apenas se sabe de él, se sabe más como editor que como autor, pero por suerte los años pasan, las cosas se sitúan, el tiempo sitúa las excelencias en su propio lugar y tenemos la posibilidad de releerlo y sobre todo de hacer llegar esta magnífica novela situada, como digo, en la guerra civil, pero que tiene un trasfondo mucho más profundo. Yo creo que hay toda una filosofía cercana a Kierkegaard, donde el individuo puede escoger, no es la condición humana que te lleva a diferentes situaciones, sino que eres tú mismo que tomas opciones y esta posibilidad de tomar una opción te produce angustia. Y aquí se crea uno de los grandes personajes de la literatura, yo creo que no catalana, sino que va a ser universal, que es este personaje de Soleràs, donde Sales no es que esté detrás, porque Sales está detrás de todos los personajes que salen en la novela, pero sí que hace que todo reaccione y que todos los personajes que están en torno a él empiecen a tomar opciones de vida, empiecen a pensar un poco más allá de lo que han hecho hasta ahora. Mi abuelo cada verano me contaba cómo estuvo él en la Quinta del Biberón, dentro de las brigadas internacionales, en el frente del Ebro, luchando en el frente del Ebro, hasta que perdieron la guerra los republicanos y tuvo que ir al campo de concentración de Argelès. Cada verano me contaba por capítulos una serie de sucesos de sus vivencias. Y mi abuela me contaba lo que sucedía también por capítulos en la retaguardia de Barcelona, cómo pasaban hambre, las bombas que caían, cómo incluso asaltaban los almacenes porque no tenían absolutamente nada, y cómo fue ese noviazgo de tantos años separados. De esto yo quería hacer un espectáculo, pero al leer la novela de Sales quedé totalmente prendido y dije, algo de lo que yo ya he vivido a través de mis abuelos lo cuenta esta novela, pero mucho mejor y con un fondo filosófico mucho más ancho. El planteamiento dramatúrgico no es intentar convertir este texto, esta novela, en una obra de teatro al uso, sino es intentar coger esta narración literaria y ponerla encima de los escenarios. Y para eso intento mantener parte de la narración original. Por suerte, esta narración está escrita en sus dos de las tres partes en forma epistolar. Y por lo tanto, usamos a este espectador como receptor de estas cartas.
Estas cartas que evidentemente dentro de ellas se convierten en diálogos entre los personajes o en pura acción poética, porque otra de las particularidades de Joan Sales es que también era poeta y por lo tanto queda algo de su escritura, esta poesía en prosa que nos hace llegar y que es realmente bella en manos y en boca de los actores. La base es una historia literaria, es una narración literaria en boca de los actores, pero me gustaba la idea de tener un complemento, si la parte literaria, la parte más racional y apolínea la contaban los actores, quería compensarlo también con una parte más dionisíaca, donde estas otras formas, como son la música y la danza, acompañaran de una forma no racional hasta esta historia, a esta historia sobre la guerra civil. Es evidente que como no queríamos reproducir en el escenario un espacio realista, porque entre otras cosas hay muchos, pero también porque no creo en los espacios realistas en el teatro, porque no podemos competir con la realidad por mucho dinero que tengamos, que no es el caso, era bueno contar dónde estaban dónde sucedían era importante contar dónde estaba sucediendo esta pieza. Para eso nos desplazamos a Aragón, a Estercuel, que es en el sitio donde se sitúa la novela. Tomamos imágenes de los diferentes paisajes para que el público supiera dónde estaba sucediendo exactamente. Y después hay el famoso archivo Centellas de la Guerra Civil Española, que nos permite ofrecer alguna de estas maravillosas imágenes que nos han quedado ya retratados o clavadas en la retina sobre la Guerra Civil. Son dos amigos y uno tercero más que se incorpora en el frente de Aragón, y una de las chicas de la cual los tres acabarán completamente enamorados. Aquí son tres personajes masculinos y uno femenino. Hay dos personajes que son el Lluís y el Crueix y la Trini, que son los que nos van a narrar la historia. De hecho, según la filosofía de Kierkegaard, cada uno representa un estado o un posible estado por el cual pasan las personas. Uno es el estado ético, la idea de querer ayudar a los demás. Otro es el estético, esa idea de situarnos y que todos nos vean tanto por cuestiones laborales como físicas de una forma elevada. Y el tercero es el religioso, ¿no? Y de alguna forma pasamos por alguno o por los tres estados. Cada uno de ellos representa uno de estos tres estados, pero lo importante es que los tres son movidos por esta figura de Juli Soleràs, que es el protagonista, el verdadero protagonista, y seguramente uno de los personajes más interesantes de la literatura catalana. Entre otras cosas porque es de una inteligencia muy superior a ti, lector o espectador, y por lo tanto, cuando tú lo estás siguiendo a través de la novela o del espectáculo, tú quieres saber más. No puedes definir ni puedes saber cuál será el siguiente paso que él va a dar. Y eso le da una gran calidad como personaje. Aparte es también como un personaje trágico. Como tú no lo puedes definir, como tú no puedes tener control sobre él, esto te produce un cierto miedo. Y las personas que te producen miedo y pena a la vez, pena seguramente por la solitud y la incomprensión que recibe de su alrededor, esto es lo que definen los personajes que se llaman trágicos. Y realmente tienen una potencia que la mayoría de los personajes del mundo de la literatura no tiene. A veces pienso que es una novela que habla de la guerra y otras veces pienso que es una novela que está en el contexto de la guerra. Al final habla sobre el sentido de la vida, sobre qué hacemos nosotros aquí, qué vamos a dejar de nuestro paso, por qué estamos, cuál es nuestra función. Y él da una solución en el fondo religiosa, pero por suerte el tipo de religión que él propone a personas laicas o incluso, diría, ateas como yo, nos gusta el mensaje. Hay una salida positiva que va mucho más allá del puro cristianismo.
Es una idea bastante altruista en el sentido de dar, que hemos venido a darnos. Él lo dice, lo llama, hemos venido a este mundo a sacrificarnos, ¿no? O sea, ¿y qué es sacrificarse sino dar por amor, ¿no? O sea, y que todos en el fondo tenemos nuestra pequeña aportación en pequeñas cosas. A veces nos olvidamos de esto, a veces estamos tan acostumbrados a las estructuras piramidales que por suerte movimientos del 15M que funcionan mucho más en red, donde tú no puedes controlar ni puedes cortar una cabeza porque te sale por 10.000 otros sitios, ¿no? Están funcionando. Ya no hay la idea de que la izquierda se hace partiendo de unas ideas muy elevadas, sino de intentar ayudar justo en nuestro entorno. Vamos a hacer pequeñas cosas, vamos a intentar no mejorar lo todo, sino que cada uno haga su granito de arena en lo que tiene lo más cercano, en lo más cercano suyo. Esta obra habla sobre la muerte y el amor. Y la solución antes de morir es saber que hemos venido a este mundo para dar amor. Parece muy hippie, pero al mismo tiempo es magnífico. Ya no quedan tantos testimonios de lo que sucedió. Tenemos testimonios de hijos directos, pero pocos ya. Mi abuelo era muy joven cuando fue a la guerra y ya murió hace muchos años, o sea que no quedan demasiados. A mí me gustaría pensar que es algo pasado y que realmente había y que estas dos Españas fueron de alguna manera construidas y que fueron casualidades. De hecho, la novela, una de las cosas que dice es que unos fueron republicanos porque estaban en ese lado, si los hubiera cogido la guerra en otra región, seguramente hubieran luchado en el otro bando. Pero después yo sigo viendo las elecciones y verdaderamente hay dos Españas. No, no tengo mucha esperanza sobre eso. Lo que dice realmente es que después de esto, lo que vendrá será la náusea. Y es verdad. Es una novela y es una adaptación teatral que nos prepara para la náusea, que es lo que fueron los años 40 e inicios de los 50. Una España tan gris como no ha volvido a existir, ¿no? Y creo que allá está la dureza y la tristeza. Estos personajes se encaminan hacia esta muerte en vida. Algunos mueren, algunos desaparecen, pero los que quedan vivos son muertos en vida, son un poco como los muertos de Joyce. Lo que hace Joan Sales es un análisis realmente profundo y sincero de cómo ve él el bando republicano, el bando de los perdedores, y lo critica sin ningún tipo de miramiento, lo que le produce a él una gran cantidad de enemigos y hace que esta novela quede apartada por muchos años, porque en el momento en que llega la democracia es muy difícil poner encima de la mesa una novela que nos viene a decir que la guerra republicana o el bando republicano acabó perdiendo la guerra por culpa de ellos mismos, no por culpa de los otros, ¿no? Y sitúa delante también todas las injusticias y barbaridades que hizo el bando republicano. Esto lo sitúa en un sitio muy, muy complicado, ¿sabes? Lo fácil es criticar al bando franquista, hacer un análisis de civismo, que es un poco lo que desprende de la filosofía de Kierkegaard, ¿no? Vamos a partir del propio individuo, él parte de su propia experiencia para contar lo que ha visto y las barbaridades que se han hecho, ¿no? Y en este autoanálisis es cuando él se crea todos los enemigos, porque en un mundo donde se te ha impuesto 40 años de franquismo, solo hace falta encima que alguien venga a criticar a los pobres perdedores. Bueno, pues él es lo que hace, es lo que pone sobre la mesa. Él habla básicamente del bando republicano, apenas es tocado el bando franquista o nacional, como se llamó a partir del año 39. Sí, esta novela toca solo el bando republicano, el bando de los perdedores,
pero es también solo una de las visiones de del bando de los perdedores, donde critica profundamente al anarquismo, no a la anarquía, pero sí al anarquismo que se vivió durante esa época y lo acusa de ser uno de los generadores de la pérdida de la guerra civil española por el bando republicano. Interesante leer al mismo tiempo el homenaje a Cataluña de George Orwell, donde contrapone exactamente esta idea. Y seguramente entre uno y el otro hacen un todo de esta guerra civil española en el bando republicano. Inserta Gloria, el título es sobre todo pensando, aunque sea una frase shakespeariana, es que el placer, la gloria que tenemos, nuestra propia épica en nuestra vida, el primer amor, la superación en el trabajo, en el campo de batalla, es solo momentánea. Y apreciamos demasiado este pequeño momento cuando nuestra vida es mucho, mucho más longeva. Y por lo tanto tenemos que buscar más un sentido total que no estar a la desesperada, a la búsqueda de este pequeño momento que aparte siempre nos acabará creando frustración. Buscar un sentido de nuestra vida en la tierra. Y aquí es donde él desprende esta idea de darse a los demás, de darse por amor, de alguna manera sacrificarse. Como hizo, en su caso, pone la parte religiosa que es Jesucristo, ¿no? En su crucifixión. Hemos venido al mundo a crucificarnos, que quiere decir nada más que darnos por amor, ¿no? La historia para el espectador de teatro es compleja, porque el espectador de teatro, a diferencia del lector, que está mucho más abierto, o del espectador del mundo de la danza, que también está mucho más abierto al material que se lo están dando, el espectador de teatro acostumbra a tener una mirada lineal, donde todo tiene una racionalidad y detrás la famosa frase de Chekhov de que si hay un gancho en el escenario es para que alguien se cuelgue o colguemos algo en él, y quiere saber todo linealmente una historia casi en formato aristotélico. Este espectáculo, que también la novela es así, se complementa como en varias superficies, y eso hace que hasta que tú no las hayas juntado todas las partes, no tengas un todo. Y que en una historia lineal normalmente se espera una catarsis. Tenim 20 minuts per començar l'espectacle, 20 minuts i comencem. Y si normalmente en una historia lineal tú estás esperando una catarsis final, en este espectáculo hay un camino mucho más parecido al de la poesía, donde toda la historia con sus complementos que tú has entendido al final te eleva, pero no es que haya un momento exacto diciendo, ahora lo he entendido todo, o ha pasado esto, esto me produce el placer y la comprensión del todo. No, tú vas llegando casi por elevación.